¿Existe en realidad una música clásica y una música popular? Y si es así, ¿en dónde yacen las diferencias entre la una y la otra? ¿Son diferencias puramente musicales o existen más elementos para distinguirlas? Solemos pensar que la música clásica es sinónimo de música de concierto, música erudita y que la misma pertenece a un espacio específico. Y la música popular es para la calle, para las fiestas, para bailar. Esta bifurcación entre músicas no es reciente, ya los griegos hablaban de música órfica y la música crítica. En la Edad Media se hablaba de música litúrgica y la música pagana. Arístides Quintiliano divide la música entre la que sigue las reglas de la naturaleza y la música del arte, música humana, música no humana. Ulises en la Odisea se ata a sí mismo para no sucumbir ante el canto de las sirenas y no dejarse llevar ante el canto acrítico. Butés en cambio salta hacia el mar originario, dejándose llevar por los sonidos. En palabras de Pascal Quignard, cuando Butés deja sus remos, se levanta. Cuando Butés sube al puente, salta. Butés baila. ¿Es música para pensar y la otra música para bailar? Esto lo discutiremos hoy en nuestro segundo episodio de Encías Sangrantes Podcast. ¿Qué tal, querida audiencia? Estamos de nuevo en un segundo episodio de Encías Sangrantes Podcast. Muy felices de estar aquí de nuevo para hablar de un tema que se relaciona en cierta manera con el tema anterior, pero que abarca todavía otra rama de problemáticas y que nos trae otra rama de cuestionamientos de los que hablaremos hoy. Así que acompáñenos y pues bueno, Sebastián, iniciaremos este bonito podcast. Lo iniciaré preguntándote, para ti, ¿cómo entiendes tú? Más bien, ¿cómo entiendes tú la música, la clásica y la popular? ¿Cómo la entendiste o cómo la conociste o cómo fue tu experiencia con esto? Bueno, pues un poco pensando en cómo la música ha sido significante para mí en mi vida, pues es decir, yo empecé escuchando música pues que se consideraría popular, ¿no? O sea, mi primera banda favorita, los Backstreet Boys, increíble boy band, y cosas como Eminem o Limp Bizkit o quizás ya en algún momento pues Panda. Pero digamos que yo sí tenía conciencia de la música clásica en el sentido de que mi papá, por ejemplo, escuchaba música clásica, ¿no? Entonces no era una música tan desconocida para mí, pero no era algo que realmente yo me dedicara a escuchar. Y ya fue más cuando empecé a estudiar música un poco más formalmente que empecé a escuchar, no sé, como que el primer recuerdo que tengo era como, para mí, música que no tuviera letra, se me hacía como algo muy distinto, ¿no? Eso está muy chido lo de la letra porque, es que también me pongo a pensar, ¿no? Hay rolas ya de bandas que no tienen letra propiamente, ¿no? O sea, es más claro, música instrumental. O sea, ¿te refieres a esa o música como de...? No, digamos como... yo creo que la música como, no sé, más popular o más comercial o así, en general tiene letra, ¿no? O sea, es raro como que encontrar, quizás, no sé, no me acuerdo de los discos de Mago de Oz, una o dos rolas del disco sí eran instrumentales, ¿no? Pero todas las demás eran letras, como que de repente
es difícil como que hacer ese cambio, ¿no? De escuchar pura música con letra a escuchar música que sea puramente instrumental. Ajá, es que me llama la atención porque, bueno, todos tenemos un acercamiento con la música a cierta edad, o sea, siempre, desde que estamos pequeños. Pero hasta cierta edad empezamos a definir ciertos elementos y los consideramos o entra dentro de la música, pues como popular, ¿no? Como que siento que el aspecto de la música clásica, a ver, entendiendo esto, siento que la música clásica se mantiene en esta idea o en este mundo de que es la música que pertenece a un espacio, por ejemplo, pues unas salas de concierto de la NESA o Bellas Artes o cualquier lugar de estos. Y esta misma música, digamos, está pensada para escucharse. O sea, digo, toda la música está pensada para escucharse, pero no es como que vayas, es un espacio para que tú te sientes muy cómodo, estés ahí tranquilo, termine la pieza y aplaudas y bravo, ¿no? Y la otra música es más un aspecto para tú desenvolverte, ¿no? Desenvolverte y sacar tus frustraciones, o tú quieres poner música en tu coche o en tu casa, en tu cuarto, cuando sientes alguna emoción que lo amerita, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a vincularlo. Bueno, esta música que yo la siento de esta forma, que yo la escucho de esta forma, es la música que está en general, ¿no? En todos los espacios a donde voy, en el camión, en los restaurantes, en la escuela, y son la música que mis demás amigos ubican, ¿no? ¿Qué sucede con la otra música, con la música que llamamos clásica? Creo que en principio llamáramos clásica para cuestiones rápidas y breves, Ajá. porque también el nombre de clásica conllevaría otra discusión que al rato hablamos de eso, pero a lo que voy es que la vemos un poco alejada, siento que está un poco alejada de nosotros, porque a lo mejor en nuestro espacio sociocultural no nos pertenece del todo, o sea, no es muy común que vayas a conciertos, ¿no? En la NESA, ¿no? O sea, no sé. Sí, o sea, digamos que, o sea, obviamente hay sus excepciones, pero generalmente entendemos que esta música que llamamos clásica, es más como para la gente que la estudia, ¿no? O para, o sea, como que está un poco más limitada a cierto círculo. O sea, cosa que, no sé, por ejemplo, a mí también me ha llegado a sorprender conciertos en Bellas Artes que ves a gente de todo tipo, ¿no? Entonces, Ajá. eso está interesante también. Es más diverso, ¿no? Ajá, puede ser más diverso. Pero digamos como que sí tenemos un poco esta delimitación de que la música clásica es música como más académica, más como de escuela, y la otra música es más como, no sé, en la calle o más como por intuición, ¿no? O sea, los músicos, por ejemplo, ahorita mencioné a Panda, ¿no? Entonces, o sea, no se me olvida que... Ajá. Los músicos de Panda no estudiaron música, ¿no? Ajá. O sea, yo me acuerdo muy bien haber leído que eran abogados o licenciados en otra cosa, ¿no? Y que tocaban algún instrumento y que no se dedicaban realmente, ¿no? A estar tocando. O sea, a estudiar, pues. Ajá, estudiar en una escuela, o sea, lo cual pues no tiene nada de malo en realidad, ¿no? Simplemente como que sí tenemos como un poco socialmente esta construcción de que son dos cosas diferentes y que están en espacios diferentes. Pero por ejemplo, o sea, lo que yo me refería, por ejemplo, yo empecé a escuchar música instrumental por la música clásica, pero tienes razón que hay otros grupos que hacen, no sé, por ejemplo, rock, ¿no? Rock progresivo, o a lo mejor música electrónica incluso, que es puramente, es decir, no tiene vocal, no tiene letra, no tiene letra, no hay voz. O la voz es, a lo mejor son como tarareos, ¿no? O sea, no hay un discurso, digamos, lingüístico. Sí, ajá, ahorita que dijiste esto de... ¿Cómo llegamos a la música clásica, no? O sea, de lo que mencionabas, de cómo iniciaste como a escuchar música en general. Y cuando... Creo que todos tenemos un proceso distinto. O sea, claro, no todos llegan a escuchar música clásica por muchas razones. Pero uno de los aspectos... Hoy dijiste Mago de Oz, ¿no? O sea, en la música como de metal o rock, tienden a utilizar estos elementos, ¿no? Elementos como que pueden enriquecer su propuesta.
Entonces yo me acuerdo, no recuerdo muy bien cómo fue al inicio que comencé a escuchar música clásica previo a entrar a la escuela y ya escucharla con conciencia, pero probablemente así fue con estas bandas como Symphony X o estas bandas de power metal que sí tienen, de hecho están muy vinculadas con la música clásica, bueno, la música romántica, porque hay rolas que tienen literal temas de óperas o de obras sinfónicas y que las toman para sus rolas y qué otra cosa, ¿no? Sí. Eso está muy interesante y así uno se acerca. Tengo muchos amigos en la escuela que entran y su primer acercamiento fue con estas bandas. Y es curioso porque son gente que sí estudia música porque requiere un nivel técnico que no es tan sencillo. Ahora, no estoy diciendo que para que sea música clásica tiene que ser música compleja. Ahora también hay otra cosa. Como lo dije al principio, pareciera que es una música, la clásica, lo que llamamos clásica erudita o de concierto, no sé, todas las miles de formas que tiene de llamarse. La enfocamos a que es música pensada, ¿no? Es música que se hace... Como intelectual. Intelectual, ¿no? Exactamente. Y la otra música, la popular, no. O sea, dijiste, bueno, Panda no estudian música, ¿no? O sea, ellos no estudian nada de música. No sé, ahí me entra un rollo porque sí hay una diferencia, pero no sé hasta qué cierto punto sea legítimo pensar que no requieres tener una formación, o sea, que es muy complicado. Sí, o sea, es Sigue que tú. la formación musical no solo depende de ir a la escuela, ¿no? En ese sentido. Ajá. O sea, tú puedes tener una formación musical, no sé, a lo mejor la formación musical que tuvieron los de Panda fue a lo mejor ver tutoriales en YouTube, a lo mejor su papá les enseñó algo de, o su mamá algo de instrumentos o tal, pero digamos que creo que, o sea, creo que en ese sentido, o sea, sí, no tendría por qué haber tanta diferencia, pero sí cuando entras en una escuela de música, entonces, o sea, sí tienes como todo, no sé, toda una fijación en la técnica, ¿no? O todo, existe como todo como conocimiento, digamos, acumulado en las bibliotecas, por ejemplo, o tal, ¿no? Pero digamos, eso, o por ejemplo en los pueblos en donde la tradición a lo mejor del huapango es muy fuerte, entonces ellos aprenden también desde niños y hay también un montón de conocimiento acumulado y eso no lo vas a aprender en ninguna escuela de música, ¿no? O sea, viene a partir de una tradición que se va pasando de generación en generación. Ajá. Entonces son construcciones un tanto diferentes, pero derivan en más o menos lo mismo, o sea, en cómo un montón de conocimiento acumulado va formando como Y es cada eso, ¿no? músico. Ajá, es eso, porque entonces estamos hablando de cómo se va pasando la educación. O sea, la educación en ese sentido. Hablaba en la intro de que siempre existe, ¿no? Esta bifurcación entre las músicas, de esta música es para esto y esta música es para lo otro. Hay una diferencia, ¿no? En el medievo, cuando hablamos de música litúrgica, en cómo se interpreta, la forma en cómo se interpreta, cómo tiene que llevarse a cabo una cantata, bueno, en este caso, una misa, una cantata, y tiene sus reglas muy específicas de interpretación y de creación. A lo mejor no lo es tanto la otra parte, la que es la música profana, que ya era con instrumentos, a lo mejor no es que fuera una pureza en esta técnica, sin embargo sí continuaba una educación, ¿no? O sea, esa persona que tocaba laúd, pues se la pasaba a la siguiente y se la pasaba a la siguiente y después ya se fue integrando a, digamos, a esa aristocracia, a la liturgia, pero en un principio tiene otra formación y tiene otro fin. Y creo que es muy complicado en realidad encontrar esas diferencias si hablamos musicalmente, porque la historia va uniendo pequeños trazos, o sea, va telando, va hilando. Entonces, si por ejemplo en un inicio el órgano que se utilizaba en la iglesia era una especie de órgano, a veces las necesidades históricas, pues es que necesitamos más gente, es que necesitamos pues que ya entren, pues, por ejemplo, los niños, o necesitamos estas voces, pues que entren las mujeres. Entonces esas necesidades pues ya va cambiando el esquema y entonces ya una diferencia es ya muy, muy vaga, ¿no? En realidad.
también lo pienso un poco por esta cuestión de... Ahorita tenemos vivimos en una sociedad. O sea, vivimos en una época donde hay demasiada música y hay mucha mezcla entre la misma. Si bien sí entiendo que a lo mejor hay una diferencia entre una y otra, quizá ya los espacios también van cambiando, ¿no? O sea, ahorita ya en Bellas Artes pues están Los Ángeles Azules, o está Juan Gabriel, o está el Queen Sinfónico, ¿no? Que es Claro. como, ya la gente puede ir sentirse bien porque es Queen y es sinfónico, ya, soy una persona culta. Sí, y eso de los espacios es muy interesante y muy importante resaltar que también estamos heredando una idea de cómo fueron los espacios también anteriormente. O sea, la música que llamamos clásica oculta, esta música de concierto sinfónica, viene de una tradición elitista. O sea, viene de las orquestas y todo esto, pues... era algo que solamente podía suceder en la sala de un rey, ¿no? O sea, eran los aristócratas los que fueron también moldeando esa tradición, ¿no? Entonces, o sea, estamos heredando también eso. Fue hasta el siglo XIX cuando ya empezó a existir esta noción de las salas de concierto a los que ya puede venir la gente, ¿no? Obviamente la gente, pues, que tiene cierto poder adquisitivo, ¿no? No, y sobre todo que pertenece a cierta familia, o sea... Esto va cambiando, o sea, sabemos que esto va cambiando. Tomemos como inicio, a lo mejor la Edad Media, que era la cuestión de la liga, que se ligaba a los reyes con la iglesia, ¿ok? Va cambiando, va evolucionando. Sí, como dijiste, son los espacios, porque no era cualquier cosa que tú tuvieras. O sea, nosotros apenas si tenemos espacio para hacer un podcast. Ahora imagínate que tuvieras espacio para tener una orquesta. Digo, no es una orquesta también. A ver, creo que hay que empezar a definir esto rápidamente. Música clásica. ¿Qué entendemos como música clásica? Creo que la música clásica que todos tienen en mente es la música que se toca en las salas de concierto, que tiene violincitos, que tiene los instrumentos de la orquesta. Los instrumentos de la orquesta. Ajá. Y ya, esos son, ¿no? Ahora, cuando hablo también de música erudita, creo que valdría la pena hacer las diferencias, porque creo que existe música erudita, sí, yo sí pienso que existe esta música, que es música intelectual, pero que no está ahí, o sea, que no forzosamente está en las salas de concierto. Creo que la música erudita puede, o intelectual o lo que sea, puede pensarse en otras áreas, por ejemplo, en bandas como King Crimson o Dream Theater, que ahorita son los que me acuerdo, que pues sí, o sea, son personas que tardan mucho tiempo en el estudio grabando, escribiendo sus partes, o sea, música muy pensada en ese sentido. La música carnática de la India, o sea, también tiene esta noción de que es música pensada, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que sea mejor, simplemente que tiene este rasgo. Pero no forzosamente está en las salas de conciertos, ¿no? O sea, hay muchas otras rolas que si vemos un poco la genealogía de la música que se toca ahí, muchas de las obras pues o fueron pedidas por un encargo o fueron pedidas pues porque oye, me gustó como, por ejemplo, la Cuarta Sinfonía de Beethoven fue porque no recuerdo cuál aristócrata escuchó la tercera y dijo, no más, está bien chingona, compone una. Pues sí, hay que comer, pues ya te compongo una rola, y la Sinfonía 4 está chida, ¿no? O sea, hay muchas historias detrás que no propiamente tienen que ver con la gran inspiración o que estaban pensando, que tardaron años, muchas veces no. Claro. ¿No? Sí, o sea, también, por ejemplo, solemos considerar así como las sinfonías de Mozart como las grandes obras maestras y tal. Y bueno, hay sinfonías, hay algunas que no son tan geniales, ¿no? O sea, no son tan... o ser medio repiten, por ejemplo. Sí, y porque repiten, ¿no? O sea, es una tradición, ¿no? Es como una fórmula. Ajá. Sí, y precisamente cosas como, por ejemplo, la forma sonata, que fueron... Es un género impulsado completamente por la aristocracia, ¿no? O sea, era algo como... digamos que siento que esta división entre música culta y música popular se origina también como en base a ese contexto en el que están los aristócratas, adquieren un gusto por algo y entonces lo financian, ¿no? Entonces tienes a un montón de gente trabajando en eso. O sea, tienes en el siglo XVIII tienes a toda Viena
trabajando en esa forma musical, Ajá. porque era lo que querían escuchar Sí, los sí, sí. aristócratas, ¿no? Entonces, o sea, también, es decir, es difícil como mover estos términos entre tantas variantes. Exacto. O sea, simplemente creo que, o sea, sí tenemos como esta idea de que la música culta, que es, o sea, entre comillas, es como la música orquestal de Ajá. tradición europea, Ajá. sí. Sí. y solemos creer que es como culta, que es más inteligente, más intelectual, pero justo, o sea, podemos encontrar, como dices, ejemplos en otros lugares, como en el rock progresivo o tal, de música que es compleja, ¿no? Y música para la que se necesita pues muchísima preparación y tal. Y también ejemplos de lo contrario, ¿no? Como dentro de la tradición europea, no sé, por ejemplo, de la escritura tenemos obras como muy sencillas, ¿no? Como más, Y sobre todo que a lo mejor no tanto que sean tan sencillas, pero que están compuestas con base, como dijiste, en una fórmula que, pues, que sucede en la historia, pues que van cambiando, ¿no? O sea, porque creo que ahorita es buen momento de decir por qué hay ciertas obras de Beethoven o de Mozart que decimos son grandes obras, o sea, no es por mamadores, o sea, no es por decir, ay, son grandes obras del siglo 17, 18, son porque justamente en ese momento rompieron con la fórmula que ya estaba, o sea, por eso, digamos, sobresalen, digo, otros factores también, pero sobresalen porque empiezan a romper esos moldes, o sea, sí, hay mucho este chiste, bueno, en Amadeus, ¿no? Que con Salieri, ¿no? Que no sobresalió porque no era el genio de Mozart. Pero a lo que sí hay que decir es que hay muchas personas, sobre todo muchos compositores en esta época, que a lo mejor no sobresalen tanto porque repiten el molde de la aristocracia, que la aristocracia quería escuchar, quiero escuchar esta forma, quiero que tenga esto y quiero que tenga lo otro. ¿Por qué luego se metían en problemas? Porque no lo hacían, ¿no? Beethoven cuando estrena la sonata, primer sonata, que es para piano, Haydn le dijo, ay, sí, o sea, pero pues como que estás muy loquito, ¿no? O sea, como que bájale tantito, mijo. Y es esto, ¿no? O sea, cómo se van rompiendo los moldes. Y bueno, a lo que voy es que estas músicas de esos compositores que a lo mejor no sobresalen tanto, pues no tienen nada interesante quizá. O sea, no tienen nada interesante como lo dijimos en el anterior. Prefiero escuchar el tráfico a escuchar esta rola. Pero en este caso sí, porque el compositor a lo mejor pues es medio aburrido. Me pasa a mí mucho con Mendelssohn. No porque Mendelssohn sea un mal compositor ni nada, pero a mí me cansa. A mí me cansa porque siento que es un poco reiterativo en estas ideas que quiere plantear, ¿no? Sí, pero es algo que, digamos que en el contexto de su época, pues era muchísimo más gustado, ¿no? Sí, también. O sea, por paréntesis con lo de Salieri y Mozart, Salieri era un compositor muchísimo más exitoso que Mozart. O sea, realmente tenemos esta idea de que, un tanto por la película de Amadeus, también la influencia de las películas y de Hollywood, pues no... pues trasciende mucho nuestra forma de pensar, entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero Salieri era un compositor súper importante, o sea, realmente muchísimo más importante que Mozart en su época. Lo que pasa es que justo, o sea, yo pienso que la música que hizo Mozart apela más al gusto de las generaciones posteriores. Y también se va creando como también el mito, ¿no? Entonces, Sí. o sea, como... no sé, está este caso de Salieri y Mozart, pero también ya se me fue lo que había otro paréntesis que iba a decir. Pero bueno, o sea, siento que importa mucho como el contexto desde donde escuchas la obra, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me gusta Mendelssohn, ¿no? O sea, yo creo que es un buen compositor y tal. Pero entiendo lo que dices, ¿no? Que a lo mejor a ti no te parece atractivo por tal. Pero creo que importa mucho desde dónde estamos pensando la obra. También otra cosa con Mozart es que, o sea, también creemos que Mozart es súper original y rompió todos los esquemas y tal. Pero si escuchas a Johann Christian Bach, Bueno. o sea, dices, pues de ahí salió Mozart. Si escuchas a Bologna, que es si busquen el Mozart negro, aquí en links en por la acá. descripción, de Black Mozart, es un compositor que
que influenció muy fuertemente a Mozart. Es un compositor francés de origen africano, o sea, un como afroeuropeo, que obviamente fue olvidado por la historia, por cosas que se podrán imaginar, o sea, porque pues obviamente un compositor negro, y entonces es un compositor que influyó muy fuerte en Mozart y que en su tiempo fue muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Y son estas cosas que tenemos, que la historia va como dejando por X o Y razón, y entonces tenemos esta idea de que Mozart rompió todos los esquemas y tal, pero no, o sea, si realmente haces un análisis de dónde, o sea, uh-huh, tiene mucho sentido que Mozart haya salido en ese momento, o sea. En eso sí creo que hace falta revisar la genealogía de muchos aspectos que ya damos por sentados, como ya damos por sentados del por qué influyen tanto, ¿no? Sí tiene que ver un aspecto musical, que es un poco a lo que quiero llegar ahorita, propiamente musical, ¿no? En cómo modifica los elementos, el lenguaje, la estructura, todo. Pero también hay otras cosas detrás que no son propiamente musicales, que son culturales, raciales. Incluso, por ejemplo, Nannerl, la hermana de Mozart, pues no tuvo la posibilidad de estudiar composición porque era mujer, ¿no? El papá de Mozart no era ningún don pendejo, porque tiene un estudio, tiene un tratado de violín en su época, y es algo ya, digo, importante, ¿no? Sí. Y le enseñó a Mozart desde pequeño, pero a Nannerl no le enseñó a componer porque era mujer, ¿no? La composición estaba excluida para las mujeres. Entonces ahí hay otra cosa, ¿no? Todas las compositoras mujeres que que sí existen, pero que tuvieron que firmar bajo seudónimos masculinos y todo, pues ahí hay que revisar. Pero bueno, a lo que voy un poco es que estos elementos propiamente musicales, pienso que no se salen, o sea, no hay una definición que digas, eso es música de culto y esta es música popular. ¿Por qué? A lo que voy. Creo que también hay música, como lo que decía, si pensamos en Dream Theater, pues ¿qué piensas? O no, dejemos Dream Theater, no sé, ¿qué te gusta? Una rola o un género que sea muy escuchado, pero que a su vez también sea muy complejo, como la salsa, no sé. O la salsa, géneros latinoamericanos como el joropo o como el guapango también tiene una dificultad, o sea, interesante. Y es que existe una genealogía detrás, pero no están en las escuelas, o no está en la academia o en la academia europea, y por lo tanto no la tomamos en cuenta. Pero también la tradición, como lo que dijimos hace un momento, ¿no? O sea, no es que no existieran maestros anteriormente o que solamente están en la academia, sino que sí existen, pero es otro tipo de educación y no quiere decir que sea menos valioso. Y por eso me cuesta trabajo pensar en que sí hay una diferencia musical, propiamente musical, entre la música, lo que llamamos clásica y lo que llamamos popular. Ahora, bueno, no sé qué quieres agregar algo a eso. Sí, o sea, hasta ahorita me gustaría como un poco resumir. Uh-huh. O sea, vemos que hay muchas características que nosotros tomamos en cuenta y pero que cambian a través del tiempo, por ejemplo, ¿no? Y o sea, nosotros tenemos como una idea de estas divisiones, pero cuando empezamos a tomar como características y empezamos a hacer comparaciones y así, no, de repente como que esas delimitaciones se empiezan a borrar un poquito, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, yo creo que me gusta la idea de, por ejemplo, los espacios. O sea, si nos damos cuenta, en este caso la música clásica y la música popular, sí podemos decir que tienen espacios distintos, ¿no? Uh-huh. O sea, sería muy extraño pensar en una orquesta en la calle. O sea, sería como algo muy... ¿Es posible? Ya ha pasado. Es posible, puede que pase, pero no es así que digas el espacio idóneo para tener un concierto de orquesta. También las salas de concierto para que toque una orquesta, pues están construidas de una manera para tener una experiencia específica, ¿no? dentro de esa sala. Hay algo muy interesante ahí ahorita que lo mencionaste con respecto bueno, mencionaste, ¿no? De que no es
fácil que tú veas una orquesta en la calle. Hay experimentos, hay busquen en YouTube, por ejemplo, ahorita no recuerdo cuál, pero que de pronto están en una plaza, creo que es en Guadalajara, y se puedan tocar el Danzón 2, así de la nada, y llega la orquesta, y son buenas formas de que la gente se acerque, porque sí, es cierto, es un espacio muy específico, de alguna manera arquitectónicamente cerrado, por las características físicas que necesitan los instrumentos. Por ejemplo, pues no es fácil tener un cello a la intemperie, o sea, la madera, muchas cosas, la acústica, bla, bla, bla. Creo que habría que hacer Hay un texto que también se los recomiendo. Está interesante, es un ensayo sobre la música clásica. Eso fue como en los 80s, 90s, que de Alessandro Barico, que se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Es un ensayo interesante, sí. Hay cosas en las que difiero, pero lo que me gusta de ahí es que Barico habla de la gente que está en el mundo de la música de concierto, pero sobre todo tanto de los escuchas como a los que la reproducen, porque pareciera que ellos mismos quisieran mantener esa barrera arriba, que solamente se continuara esta aristocracia y esta gente solamente estuviera en esos espacios. Y creo que también existe esta barrera desde que vas al concierto. O sea, lo he platicado con muchos amigos y lo pregunté en mis bonitas redes. Redes sociales, Encías Sangrantes, Instagram, Facebook, YouTube. Suscríbase, campanita, manita arriba, compartir, en fin. Y a lo que voy es que cuando tú vas a un concierto, pues tú no sabes, o sea, viene el programa y viene la duración de las obras y todo, pero pues tú estás ahí, ya terminó, y luego hay movimientos que terminan muy grandilocuentes y tú quieres aplaudir y aplaudes y... Sí, existen todos estos códigos, ¿no? Estos códigos, y ya es como, ay, o sea, yo para entrar a esto tengo que tener no solamente es, pues, quizá la comodidad que puedo ir. Una vez con mi novia que fuimos a Bellas Artes, me dijo, oye, ¿por qué todos están tan bien vestidos, no? Le dije, pues es que pues así son, ¿no? Y tú también, yo me sentía mal, ¿no? O sea, cuando iba a los primeros, bueno, todavía. Pero... Te sientes muy pobre. Me siento muy pobre porque de pronto hay mucha gente pues que se ve muy adinerada y yo... Es que me dieron cortesía. Entonces... Sí, bueno, pues es que luego la ópera de Los Ángeles, creo que la ópera, pues Dudamel cobró como 4,000 varos por boleto. O sea, sí. En fin, es complicado entrar. Para mí vale la pena por lo que estudio y creo que es una muy gran experiencia, muy grata, pero hay muchos códigos que te impiden entrar: la vestimenta, el lugar, el dinero, y esto ya en un principio es problemático. Y Alessandro Barico critica mucho esto, ¿no? Critica, oigan, no mamen, o sea, no hagan ese tipo de cosas, porque la gente, si quieren un público, pues no lo va a ver. Y la música, digamos, la industria musical es lo que se lo está comiendo. No es nada en contra de la industria musical, bueno, en la música en sí. Creo que también es música que vale la pena escucharse, pero que está más diversificada. O sea, puedes encontrar con alguien, vas con tu amigo y dices, oye, ¿escuchaste la nueva rola de... Dime alguien. Bad Bunny. De Bad Bunny. ¿Escuchaste la nueva rola de Bad Bunny? Simón, pues está muy chingón, compartimos experiencias, ya hay una interrelación. No es como que escuchaste la nueva rola de Andrew Norman. ¿Quién es? Yo no lo conozco. Es a lo que voy, ¿no? O sea, hay compositoras y compositores que dentro de la misma área son muy poco conocidos. Y es a lo que voy, ¿no? O sea, también la apertura que tiene que existir. Y bueno, no es que tenga que, pero que, pues, yo como compositor, pues yo sí me preocupo, ¿no? Porque es lo que yo hago. Ajá. Sí, y también siento que como que, no sé, todo esto está muy... estos términos de la música culta, de la música clásica, también están muy orientados a cierto periodo incluso. O sea, no solo, claro. Es música europea, pero aparte de cierto periodo. O sea, estamos hablando de 1600 a 1900. 1600. Y párale de contar, o sea... Ya 1900, ponle tú, escuchar a Debussy en una orquesta ya es raro. O sea, ya está complicadito, ¿no? Entonces, o sea, tenemos como... Yo diría como hasta sacralizado ese periodo de la historia. Ajá. Y bueno, o sea, no sé, hay muchos factores por los que pues eso ha sucedido, ¿no? Pero sí me gustaría como
resaltar que es solamente un periodo muy limitado, o sea, y y estamos hablando de música, pues casi que pura música europea. Ahora, esto no, la música orquestal y sinfónica, o como le podríamos llamar también académica o música de concierto, no está limitada a eso, o sea, también, o sea, hay música contemporánea, ¿no? De concierto, hay música antigua, o sea, anterior a eso, ¿no? Ajá. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, siento que la historia también, o sea, sí viene de este como elitismo intelectual. O sea, que si lo piensas, las primeras escuelas de música, pues fueron las iglesias, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces tenemos estas, digamos, como escuelas formales, como ciertas instituciones dedicadas especialmente a la música. Bueno, dentro de la tradición occidental, ¿no? Porque podríamos mencionar también excepciones como... Que las mencionaremos en su momento, o sea, ahorita disculpen nuestro eurocentrismo en este momento, venimos de una academia de 7 años de eurocentrismo, entonces, ya, paréntesis. Sí, claro, pero digamos que empezó a haber también este desarrollo como contrapuntístico intelectual en las iglesias y se empezaron a crear como estos centros musicales importantes europeos. Entonces, o sea, sí, obviamente, pues en un lugar en donde se estudia, por ejemplo, todo cómo hacer corales a 4 voces, pues eso no lo vas a lograr en una taberna, ¿no? O sea, en la taberna pues está el trovador cantando sus rolas. Y, o sea, si ahorita tú y yo nos ponemos a hacer una rola a 2 voces, nos va a costar trabajo, ¿no? Ajá. O sea, imagínate hacerlo a 4 voces, se necesita un desarrollo intelectual para ello, se necesita como una especialización, ¿no? Y aparte también es como, bueno, aparte de la especialización, pues es el tiempo, ¿no? El espacio, o algo que mencionas que me gustó, que es sobre la iglesia. O sea, de que son las primeras academias, son sumamente herméticas, ¿no? O en la historia han sido muy herméticas en lo que tienes que aprender. Por ejemplo, hay un maestro de capilla, los maestros de capilla, digamos, son los quienes se encargaban de educar, de componer, de enseñar a todos. O sea, era un buen puesto, te pagaba bien la iglesia y todo compositor quisiera estar ahí en ese momento. Y para entrar te pedían... O sea, creo que ahorita te estoy hablando de una experiencia, una anécdota de un maestro de capilla, creo me parece en Puebla, que eran como los 1700 por ahí, entre 1700 primera mitad. Y para entrar, o sea, para que él pudiera pasar el examen, le pedían que hicieran un contrapunto medieval. Y es como, si ahorita vas y es muy similar ahorita, o sea, ahorita para entrar a las escuelas te piden formas de hace 400 años. Claro. Y esa es la cuestión, o sea, hasta qué punto esas estructuras son relevantes hoy en día, son importantes. Nadie va a negar que la forma sonata, que los organum, que los ocketus, que la forma de la ars nova son, ¿cómo se llama? Son complejos, son importantes, sí, pero ¿qué relevancia tienen hoy, no? Sí, o sea, hoy ¿de qué te serviría saber componer un organum, no? O sea, bueno, yo lo aprendí porque para pasar técnicas contrapuntísticas y está padre, o sea, realmente está padre conocerlo y explorarlo, pero no es un conocimiento que diga como, uy, sí, para ser músico hoy en día necesitas conocer esto, ¿no? O sea, también... bueno, no sé, podrían hacer la pregunta de, bueno, si estamos en México y todo esto son, o sea, formas europeas y viene de una tradición aristócrata europea, como ¿por qué lo tenemos, no? Uh-huh. Y bueno, pues la respuesta natural es que pues fuimos conquistados, ¿no? O sea, estamos viviendo un proceso vivimos un proceso de conquista durísimo en donde pues hubo una imposición cultural, ¿no? Entonces, naturalmente adoptamos todas estas tradiciones, ¿no? Lo que es interesante es que seguimos teniéndolas, o sea, siguen existiendo los conservatorios como con este esquema, uh-huh, como súper de música clásica y estudiar el contrapunto, o sea, estudiar el contrapunto con todas estas reglas. Con la armonía, así de, no, entonces los corales, algo que uh-huh, se me hace muy ocioso, ¿no? O sea, no es nada en contra de aquellos maestros y maestras muy lindas, pero se me hace muy ocioso ponerte a aprender armonía así
en papel, ¿no? O sea, a mí. Y algo que mencionas que me llama la atención o que me gustaría comentar, digo, pues ya lo comentaremos en nuestro capítulo de música mexicana, no sé cómo se llama, pero sí. Hay algo muy interesante y saliéndome un poco del tema, hay un libro de Lourdes Turrent que se llama La conquista musical de México y habla de las similitudes que existen entre culturales, entre la música o cómo se vivía la música para los mexicas y para los, bueno, no era España, era Castilla, y cómo, digamos, permeó, cómo es importante cómo se asimiló tan rápido, porque también hay una cosa, no hablamos de la música que existió en el periodo colonial, porque ¿qué sucede? Pareciera que existió la música mexica, el teponaztli, todas las liturgias, podríamos llamarlo rituales, luego como que hay un corte, y luego haya Ponce. O sea, como que hay un margen de tiempo y eso no solamente es con todos nuestros amigos que no son, que no estudian música ni nada de esto, pero también para los mismos músicos mexicanos hay como un lapsus entre que pareciera que no hubo nada y de pronto, ya siglo XIX y XX. Ahora, retomando lo que decías de lo de las orquestas, que sí, hay una forma de que siguen programando obras pues que, o sea, no es que esté mal, pero es de verdad es, si ustedes ven los programas, cuando haya programas de concierto, o los pueden ver en los registros, hay muchas más obras, sí, pues de autores de este periodo que tú mencionas, de entre 1600 hasta 1900, es lo que más se explota. Yo pienso que se explota más porque sí, de alguna manera es lo más audible. O sea, si ahorita nos ponemos a escuchar unas, por ejemplo, rolas de Jordi Sábal con la orquesta antigua, pues es distinto, no estamos tan acostumbrados a lo mismo que pasa con la música contemporánea, ¿no? Si nos podemos escuchar ahorita un concierto de contempo, pues de pronto sí se va a sacar de pedo, porque no van a ser elementos musicales a los que hemos privilegiado, armonía, melodía, ritmo, y es como, ok, entonces música clásica nos referimos a todo de los de 1600 a 1900. Y ahí está lo bonito. Está bien bonito eso. Porque incluso hasta Beethoven, ¿no? Sus últimos cuartetos son muy complicados. No es como que los programen tanto. Pero aparte, su misma gremio era como, creo que ya está loquito este muchacho. Porque sus cuartetos estaban muy recios. Sí, eso está bien interesante como las reglas, porque son unas reglas que vienen desde el contrapunto de Palestrina. O sea, Palestrina, que fue este compositor... Palestrina, compositor de... ¿Qué es? Como de 1500, 1400. No, antes, ¿no? Palestrina. No, creo que sí. No, sí, como 1400. Sí, o sea, sí. Bueno, ahí dejamos también el link de información sobre Palestrina. Y una rolita. O sea, Palestrina que es como, no sé, o sea, súper importante también dentro de la historia de las reglas del contrapunto, porque, o sea, él fue quien, no fue el primero que creó un tratado de contrapunto, pero sí fue el tratado que más influyó. O sea, fue el que, no sé, pues documenta todas estas reglas de... No, pues es que las quintas paralelas no, y las octavas porque el contrapunto tiene... O sea, toca unas quintas y octavas paralelas para la audiencia. Por ejemplo, las ya, se nos apagó el teclado. Problemas técnicos. Pero digamos, existe todas estas reglas del contrapunto para que haya como una buena conducción de las voces, ¿no? Entonces este tipo de cosas, que no se están grabando, pero súbele igual, ya está ahí. Entonces este tipo de cosas que escucho muy como música medieval, ¿no? Se escucha como una tradición medieval porque la música medieval era así, ¿no? Entonces, digamos que también la tradición de Palestrina busca evitar ese tipo de cosas precisamente para crear un contrapunto que sea como
no sé, que fluya más, ¿no? Que no tenga como que la quinta justa. Digo, no les vamos a dar una clase de contrapunto ahorita, pero digamos Pareciera que sí, pareciera. pero no. Pero la quinta justa es como un intervalo súper estable, súper fuerte. Entonces se buscaba como evitar esos puntos como tan estables, justamente para que haya una fluidez de las voces, ¿no? Entonces, esas reglas, lo interesante es que, o sea, siguen permeando hasta la fecha. O sea, algo muy interesante es que si tú cantas, o sea, si en una canción popular hacemos eso, va a sonar raro. O sea, ni siquiera, o sea, estamos más acostumbrados a las terceras. Ajá, es como Rugrats. Súbele a esa madre. Entonces, estamos más acostumbrados a eso, ¿no? A los Rugrats. Estamos más acostumbrados a eso que a escuchar quintas paralelas. Aunque en el rock todo el tiempo las hay. O sea, es interesante cómo cuestiones históricas como que incluso son tan antiguas, o sea, con tantos años de diferencia, siguen permeando, ¿no? En nuestra manera de considerar y clasificar la música. Y también creo que es importante retomar la genealogía de la música. O sea, ahorita que mencionabas lo de Palestrina, que toma las quintas, y que en el rock, por ejemplo, es muy común, ¿no? O sea, lo de estos power chords que son solamente con la quinta y la octava. Ajá, sí. O sea, ese... Y porque es sencillo, ¿no? Ajá, exactamente. Y esto, digo, son elementos derivados, ¿no? Todo esto va derivando de algo. Si lo podemos ver quizá desde la antigüedad, pero no de la antigüedad, desde el inicio de la música en el hombre, bueno, en el humano, en el ser humano, podríamos encontrar flautas que están diseñadas para que puedan tocar una melodía pentáfona, probablemente. O sea, no tenemos idea de cómo lo tocaban, ¿no? Sabemos que existen, ¿no? Está el registro ahí. Entonces va evolucionando, o sea, van evolucionando va cambiando cada forma cada estructura musical, cada forma de lenguaje, cada forma de entenderlo. Y lo importante de eso es entender que hay una tradición, como lo dijimos anteriormente, la tradición folclórica del huapango, de la salsa, me parece que proviene también, o sea, que tiene un origen. La música cubana. De la música cubana. Y esta misma música también es un sincretismo una unión entre la música ya de ese lugar, con la llegada de la música europea, se empieza a hacer una asimilación. Entonces no podríamos encontrar quizá musicalmente un factor propiamente musical que nos diga o nos diferencie entre la música que es la popular y la clásica. Creo que quizá cabría pensar... también hay una cosa de la que menciona Alessandro Barico, que es acerca de la música contemporánea, él refiriéndose a la música pues de los compositores y las compositores. Académica contemporánea. Ajá, académica contemporánea. En donde él dice, yo no estoy tan de acuerdo en esto, que compositores como Mahler o como Verdi instauraron en sus melodías, o sea, tomaron melodías folclóricas para su propio lenguaje, las modificaron y, digamos, las hicieron más asequibles a la gente. Yo tengo un problema con eso, de que sea asequible para la gente. Yo pienso que si bien sí hay música más fácil de escuchar, creo que no es que la gente tenga que tener una música especial para ellos, ¿no? Creo que la gente, cuando va a un concierto de música contemporánea, va a haber mucha gente que a lo mejor sí le cueste más trabajo, pero a otra no. O sea, recuerdo, no me acuerdo si esto lo platiqué en el anterior o pues entre tú y yo, de la anécdota donde fui a un concierto en la Sala Nesa porque iban a tocar una obra de un maestro mío, un concierto para flauta. Y al final el flautista se echó un encore. Un encore, pues es un... Otra. Es como otra. Cuando piden otra, pero más sofisticado. O sea, no es como... ¡Shh! ¡Otra! O sea, es solamente que ya terminó la rola y te aplauden hasta que ya la gente quiere que sigas tocando, al solista. Y el solista tocó una rola, bueno, no era una rola, creo que era de él, que era
puro aire, ¿no? Era puro aire y efectos de multifónicos con la flauta y todo esto. Ruiditos, o sea, para pronto ruiditos. Y recuerdo que fui al baño y mi novia me dijo que estaba escuchando unas señoras que estaban platicando y dijeron, el concierto estaba muy bonito, qué padre, pero ese sonidos, ¿eso qué son? ¿Esos soplidos? ¿Qué son esas cosas tan feas que hace? Como un poco lo que dice Horacio Franco, ¿no? De la música de banda. Y mi novia me dijo, pero a mí fue lo que más me gustó. O sea, a mí fue lo que más me gustó. Incluso recientemente fuimos a un concierto de pura música contemporánea. Tocaron Gubaidulina, un compositor que en mi vida había escuchado que se llama Michael Finisi. Tocaron, no me acuerdo qué otros compositores. Takemitsu. Y al final Ibarra, la rola de Federico Ibarra, que es un compositor mexicano. Es una rola muy asequible, o sea, no tiene cosas raras. Y cuando salimos, pues mi novia me dijo, ella no se dedica a la música ni nada de esto, me dijo, esa fue la que menos me gustó. O sea, las otras tenían algo nuevo, algo que me llamaba la atención, que no estoy acostumbrada. Y el otro sentí que estaba en una película. Entonces creo que también tenemos la idea de que hay que hacer la música asequible para las personas, pero no creo que eso sea propiamente determinante. No, y creo que también toda esta crítica que se le hace a la música contemporánea académica, que es como un poquito más experimentar como con otros sonidos, ¿no? Como buscarle otros sonidos al instrumento. Creo que también viene mucho de la onda de que la manera correcta es como el canon de la música clásica, ¿no? Entonces, o sea, el sonido de violín solamente debe ser así limpio y proyectar como los armónicos y tal, ¿no? Pero en realidad hay muchos otros sonidos que puedes hacer con el violín, y es justo lo que los compositores a partir del siglo XX empiezan a experimentar, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, o sea, creo que, o sea, definitivamente no necesitas un coeficiente intelectual más alto para entender la música. Simplemente se trata de tener tus oídos abiertos y o sea, como un poco deshacer esas limitaciones como auditivas que ya están medio impuestas, de que el violín tiene que sonar de cierta manera, ¿no? Uh-huh. La flauta tiene que sonar de cierta manera. Y son cosas como que la tradición clásica, yo siento que mucho como que se ha ido como cimentando sobre la idea de lo que es bello y lo que es así, sí, lo más, no sé, lo más sublime y tal, ¿no? Pero también, la música del siglo XX pues expresa otra realidad, ¿no? La realidad del siglo XX, que es como expresar que la vida no es necesariamente hermosa, ¿no? O sea, la vida también puede ser horrible y caótica. Entonces, o sea, creo que es parte de expresar una realidad. Uh-huh. Entonces, o sea, bueno, todo esto va orientado a la idea de que en realidad no necesitas como ser más inteligente para entender cierta música. Lo que necesitas es tener tus oídos más abiertos. Y eso, o sea, tampoco tiene que volcarse en una obligación, o sea, tampoco te tiene que gustar, pero pues la apertura a diferentes expresiones musicales sí te ayuda a apreciar mejor las cosas. Y, o sea, eso es para todos, ¿no? Porque creo que tanto en un ambiente como en el otro, o sea, que nosotros lo vivimos más por estar en un medio más dentro de la música tradicional, europea, clásica, en donde tenemos de pronto compañeros que tienen más aversión hacia ciertas expresiones musicales. Pero es curioso, o sea, el otro día estaba escuchando a un músico profesional de orquesta decir, bueno, es que yo conozco compañeros que solo tocan música clásica en la chamba. O sea, llegan a la chamba, tocan, no sé, Beethoven, Vivaldi, Mahler, Debussy. Termina, ya me voy y me pongo mis audífonos, me pongo mis cascos y me quedo escuchando otra cosa. O sea, otra cosa totalmente distinta. Y es esta cuestión, ¿no? Creo que la diferencia no está propiamente en la música, sino en la manera en cómo la escuchamos y cómo la interpretamos. Porque, pues, me acuerdo que, pues, es que todo puede caber en una fiesta. También esto me llama la atención, que decimos que puede ser música para fiesta. Creo que también depende del contexto y todo puede quedar uniforme. Es que me acuerdo mucho de una experiencia de que yo estaba en una fiesta por Linda Vista
una zona de aquí de la Ciudad de México que está muy pegada al Estado de México. Y recuerdo que en esa fiesta puse el himno del Estado de México para ver qué pasaba. Entonces, todas las personas que están mexiquenses en este momento seguramente van a reconocer el himno, que es... No lo voy a cantar. Ya canté mucho el podcast anterior, pero cuando lo puse, todos cantamos. O sea, sí se notó como la diferencia. Que, ¡ay, sí, él sabe qué sucede aquí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que la música no está hecha, o sea, podemos crearla de una manera. O sea, yo puedo hacer una rola y yo puedo hacerla con un fin. Porque creo que hace poco hubo una discusión en Facebook donde decían, no me acuerdo cuál era la pregunta en sí, pero alguien dijo, no, es que la música es buena música. Ah, sí, había música mala. La música es buena música si cumple su fin, su cometido. A mí no, yo no pienso en eso porque el motivo de la música en un principio puede ser una, pero la codificación ya, como dijiste de Willy, ¿no? O sea, ya va a ser otra. Sí, sí, y creo que también responde más, por ejemplo, el hecho de que hayas puesto el himno del Estado de México en un entorno donde había mexiquenses principalmente, pues, o sea, se crea pues una identidad, ¿no? O sea, también, en otro contexto, pues, te hubieran pateado y te hubieran quitado la música, ¿no? O sea... Sí, claro, por supuesto. Entonces, o sea, los espacios tienen mucho que ver y... O sea, creo que principalmente el problema de esta división entre música culta y música popular es que normalmente se entiende... Bueno, para empezar, el término culto es muy problemático, ¿no? Porque estás diciendo que entonces una es culta y la otra no, ¿no? Entonces, o sea, ya hay un como nivel de jerarquías, ya hay un sistema jerárquico. Yo creo que el problema principal es que tenemos como muy grabado, como que ya damos por hecho que la música clásica es mejor, que es más compleja, más sublime y es por lo tanto tiene más valor. Y creo que eso, o sea, sería como el punto principal que a mí me gustaría como abordar, y es que no es cierto, ¿no? O sea, en realidad la música clásica puede en ciertos contextos no tener ningún valor, ¿no? O sea, puede ser completamente despreciada y puede no significar absolutamente nada. Y en otros contextos pues va a significar pues más, ¿no? O sea, pero ninguna de las... O sea, no hay como... En realidad no podemos establecer un sistema de valor porque justo responde a muchas diferentes cosas, a identidades, ¿no? A contextos. Entonces, o sea, normalmente lo que se considera como música popular es, no sé, viene más como de música del pueblo, y yo creo que esta división sí viene más como de el elitismo, ¿no? Que ha existido, o sea, desde el hecho de que la música clásica pues viene de la aristocracia, ¿no? O sea, viene de las orquestas de los reyes, ¿no? O sea... A gusto ¿no? Ajá. O sea, como lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se construye a raíz, sí, de una, claro, la personalidad del compositor, pero esta personalidad y estas creaciones que él hacía, pues vienen también influenciadas por el gusto de, pues básicamente tus mecenas o quienes están detrás de eso, ¿no? Y pues claro, que eso está muy interesante también la música del pueblo, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy en desacuerdo con eso, o sea, sí se puede utilizar de una manera muy peyorativa, pero entender que también la música que se pone en ciertos contextos de celebración, de religiosas o cuestiones, no sé, por ejemplo, de bodas o algo así, más de los pueblos, es muy importante, ¿no? Es como la comunión entre estos pueblos y que es distinto, sí. O sea, sí hay una diferencia, quizá como decías, del contexto entre una y otra, pero digamos, musicalmente ahí es muy ambiguo. Socialmente sí, pero comprender que es una... Así se da, no es una superposición de nada, ¿no? Sí, y estamos también en un momento en el que quizás esa barrera se puede borrar cada vez más, ¿no? Exacto. O sea, y desde el punto de vista en el que, por ejemplo, me acuerdo mucho también de un comentario que llegué a escuchar de algunos maestros que es como un comentario horrible y clasista
O sea, de decir que es que la señora de las tortillas no se va a poner a escuchar a Beethoven. Lo cual es completamente bullshit porque yo he precisamente escuchado, o sea, he visto así con mis propios ojos gente, o sea, que está ahí preparando las tortillas en un comal escuchando a Beethoven, ¿no? Entonces, o sea, justo, o sea, como viene como de esta idea de que para escuchar a Beethoven tienes que entender las intrincadas melodías y los procesos armónicos. Y no es cierto, o sea, realmente puedes disfrutar de la música clásica sin saber nada de música. O sea, simplemente es una cuestión de que abras tus oídos y que entre en ti y si te gusta, pues bueno, o sea, y por ejemplo, lo digo porque también he ido a conciertos en Bellas Artes donde ves gente de todo tipo, o sea, gente muy humilde, ¿no? Bueno, sobre todo cuando los conciertos son más baratos, ¿no? Pero sí, porque tampoco van a pagar un boleto de 3,000 pesos para ir a ver la ópera, ¿no? O lo que sea, pero digamos que, o sea, no significa que no puedan apreciar la música. O sea, en el momento en el que son capaces es decir, de que tienen la posibilidad de exponerse a ella, pues claro que va a haber gente que la va a disfrutar, ¿no? Y claro que va a haber gente que pueda como apreciarla, ¿no? Incluso aunque aunque tú digas como, bueno, es que yo no sé nada de música, ¿no? Y tal. Ajá, la interpretación que llegamos a hacer de lo que oímos, independientemente de lo que sea, lo que dijiste de la señora de las tortillas, es muy curioso porque, y pasa no solamente con la clásica, ¿no? También me acuerdo que una vez que cuando vivía en Ecatepec, por eso el Estado de México, me acuerdo que yo iba en la combi y un señor estaba escuchando esto fue previo a todo lo de el Bohemian Rhapsody y todo esto. Estaba escuchando el disco solista de Freddie Mercury. Y yo me quedé, o sea, sí me sacó un poco de onda. Porque también tenemos esos prejuicios, ¿no? De lo que no sabemos qué escucha el otro, ¿no? No podemos saber. Hay un contexto que nos obliga a lo mejor a tener cierta música en nuestro oído desde un principio. Pero bueno, a lo que voy es que no sabes qué escucha el otro, qué hay detrás del oído del otro. Y para ir un poco cerrando esto, y un tema último que quería abarcar era con respecto a los espacios. Es que ahorita que dijiste se me fue ahorita la idea de los espacios de música que se interpretan. Espérame, ya se me olvidó la idea. Continúa tú diciendo algo porque se me olvidó que iba a cerrar. Sí, o sea, creo que... Ya me acordé. Perdón. Pues ya dilo. Perdón, ya me acordé. El espacio de la música de concierto, ¿no? Porque uno dice, la música de concierto, ¿no? Pues porque va a un espacio a escuchar música, ¿no? Pero pues estos conciertos no son únicos o exclusivos de la clásica, ¿no? De la música de Bellas Artes o de la sala de Nezahualcóyotl, ¿no? Sino también, por ejemplo, el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes o el Foro Sol, que viene Metallica, está Luis Miguel, está Café Tacuba, también es un espacio. Y es lo que quería llegar a esta parte. Hay una comunión en ambas. Hay una parte en donde todos podemos tener una sensación de que estamos comulgando con la música que estamos escuchando y con el otro, como que te lo dije anteriormente. Individualmente, si yo voy con alguien más y le digo, oye, ¿ya escuchaste la nueva rola de J Balvin? Sí, está bien chingona, ¿no? La de Rosalía, no sé. Y que si le digo, oye, ¿ya escuchaste la nueva rola de Kai Azariajo? Chinga tu madre. Pero creo que justamente los conciertos son algo que unifican, porque cuando estás en un concierto y estás, no sé, con tu velita y todo, ay, qué bonito momento, todos abracémonos, cuando podíamos abrazarnos, con un extraño que no conoces, pero estamos viviendo el mismo fenómeno. También puede suceder, o lo he vivido al menos, en conciertos de música clásica en Bellas Artes. Es distinto, es muy distinto, porque recuerdo que en una ocasión que viví esto, era un concierto para violín de Beethoven, y en un adagio, en un movimiento muy lento, se sentía todo el silencio de las personas que estábamos en ese punto especial. Y fue muy bonita esa sensación de silencio mientras escuchábamos al solista.
pero creo que coinciden. O sea, creo que todas estas formas hay un punto de convergencia con la comunión entre el otro. O sea, que yo puedo disfrutar el mismo momento y pueden romperse muchas barreras en este concierto, en este espacio. Eso es lo que quería decir un poco para ir cerrando. Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría agregar que también con todo esto de la música académica contemporánea, que de repente puede ser como cosas raras que no has escuchado antes y tal, y también pues no sé, o sea, también como dices, no sé, a Dani, a tu novia, pues, no sé, a lo mejor ella tampoco es como que sepa o esté muy informada de la música contemporánea, pero pues son sonidos que le entraron y fue agradable, ¿no? O sea, fue interesante, o sea, fue atractivo, ¿no? Entonces, digamos, eso también ya nos estamos metiendo un poco a lo que vendrá en el próximo episodio. Pero sí, digamos que como que esta división entre música culta y popular, pues precisamente se puede como ir diluyendo un poco, y sobre todo tiene que ver justo con compartir espacios, ¿no? Ajá. O sea, de también estar abiertos a estar en otros espacios en donde a lo mejor hay música con la que no estás tan familiarizado, ¿no? O no sé, o también dejar de mirar hacia abajo otras expresiones con las que no te identificas tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, no sé, es que sucede mucho en la academia musical que digamos, no sé, y también lo digo por experiencia propia, ¿verdad? O sea, tampoco no estoy, porque digamos, hoy en día quizás pienso distinto a hace 7 u 8 años, que fue cuando empecé a estudiar música, y que sí pensaba que Beethoven era la leche, ¿no? Era lo máximo de lo máximo. Entonces, o sea, claro, está bien, Beethoven sigue siendo parte importante de mi escucha y de mi apreciación, pero no significa que Beethoven sea superior, por ejemplo, aunque les duela, a Bad Bunny, ¿no? O sea, realmente sirven para contextos distintos, para escuchas distintas, ¿no? Y las dos pueden tener valor dependiendo de su apreciación y dependiendo de su contexto y quizás no la identidad con la que una persona se pueda crear, ¿no? Y es que también son distintos, ¿no? O sea, tampoco... O sea, es que estas comparaciones a mí me caen muy mal. Sí, es un poco ridículo comparar. Pero... Porque, o sea, es como... No sé, de pronto cuando haces eso de que no, es que los músicos de antes, que... Bueno, y eso no solamente pasa con Bad Bunny, ¿no? O sea, tengo una amiga que ella es, no recuerdo si es organista o clavecinista, pero bueno, un día me hizo una encuesta, o sea, para su proyecto de titulación, que era compositores, y básicamente, pues, la pregunta un poco rara era... ¿Por qué los compositores eran mejores antes que ahora, no? O sea, porque antes podían tocar el órgano y aparte enseñaba, como lo que decían los maestros de capilla, ¿no? Tenía una formación, digamos, más completa tradicionalmente. Y actualmente muchos compositores a lo mejor ya no tocan a un nivel técnico muy cabrón, pero programan, por ejemplo. Pues pueden programar, pueden diseñar, espacializar el sonido. Va cambiando, o sea, es que no podemos compararlo porque son entidades musicales y o contextos muy distintos. Por ejemplo, con lo de Bad Bunny, pues es que es muy distinto la manera en la que vive, como él... A mí me caía muy mal, ¿no? O sea, por ejemplo, quizá esto sea un poco xenófobo de mi parte, pero me caía muy mal cómo hablan los puertorriqueños con la así, ¿no? O sea, ahí tiene una forma, no es nada más porque sí. Pero me caía mal. Yo decía, ¿eso qué? O sea, esa música toda fea y... Pero... No, es que después ya cuestionas el por qué me dices eso, ¿no? Eso lo hablaremos en el siguiente. Pero lo importante aquí es, pues, pensar cómo nos relacionamos con esta música que pensamos que es para una cosa o para la otra, ¿no? Quizá la tenemos muy hermética su lugar. De que, no, esta es para... esta cosa, esta es para la otra, ¿no? Música para yo estudiar, Mozart para bebés. No sé, esta rola que voy a poner porque estoy triste, no sé. Creo que esto ya cabe más en nosotros. Y
Pues sí, sería más bien una invitación, siempre una invitación, o sea, nunca esta imposición de abrir los oídos a todo, pues como por ejemplo yo como más compositor clásico que, bueno, contemporáneo, que estoy más acostumbrado a estos nuevos compositores y compositoras con ruiditos y cosas así raras, pues como te dije hoy en la mañana antes de grabar, yo no escucho mucho rap, pero lo que he escuchado ahorita o el rap argentino, el rap de las argentinas, pues me llama la atención, ¿no? Y es como, bueno, quitar esta barrera que existe entre mi perspectiva y el rap y empezar a compenetrarme con ello. Sí, o sea, precisamente, ¿no? O sea, tener también una actitud más abierta y de cuestionamiento a tus propias ideas, ¿no? Y sí, o sea, precisamente llega un punto en el que empieza a dejar de ser tan importante esa diferencia. O sea, realmente creo que, bueno, también porque hubo una discusión en el grupo de la escuela, de la Facultad de Música, precisamente sobre esto, de la música culta y la música popular. Y bueno, o sea, también justo me llamó la atención porque había gente también poniendo este argumento de, no, es que los griegos decían que lo apolineo y lo dionisiaco, ¿no? Que es como... Sí, claro. Lo apolíneo que es como más intelectual y lo dionisiaco que es más como... más de emociones o más de... Sí, como dejarte ir, dejarte ¿no? ir. Ajá. Perderte. Y ese era un argumento para... Se usó como un argumento para justificar esa división, ¿no? Y había otros que eran más como los etnomusicólogos, así que estaban diciendo, no, como que esas diferencias ya no importan, son completamente inútiles y tal. Entonces, o sea, yo creo que sí hay que entender que vienen de quizás lugares distintos. Así me parece que la música clásica viene de un ambiente pues aristocrático, más elitista, pero la música popular literal sí era la música del pueblo. Hablamos, no sé, de los trovadores juglares. O sea, los juglares. Pero digamos como que sí es cierto que quizás esa división se vuelve pues cada vez más arcaica, ¿no? O cada vez menos trascendental. O sea, realmente... o sea, vemos cosas estas como Juanga en el Palacio de Bellas Artes con una orquesta sinfónica, ¿no? Que es muy interesante, o sea, si vean vean los videos de Juanga en el Palacio de Bellas Artes, también parece una de las cosas más bellas, porque ¿cómo se llama esta canción de Tus ojitos negros? No me acuerdo cómo tienes. ¿Cuál es? La que hace su mamá, la que le dedica a su mamá. Sí. Si tú vivieras... Ajá, justo no me acuerdo muy bien que cómo es como va. una elegía y yo verlo cantar, porque también tiene un gran dominio con el público, una gran ¿Amor personalidad. divino? Sí. Amor divino. Amor divino. Sí. Dios mío, o sea, escucharla así, yo sí pago por irlo a ver. O sea, digo, todo el mundo que pagaría, o sea, pero esa emoción que me provocó. Sí. Digo, no tiene por qué ser distinta a otra, ¿no? Que me pueda provocar verlo en Woyzeck, que Woyzeck es una ópera de Alban Berg, no me acuerdo si es de Alban Berg, que es toda esta, como lo dijiste, ¿no? No siempre va a ser la historia bonita, ¿no? O sea, es la crudeza de la posguerra, de un desmadre ahí creo que el libreto de la obra original es de Brecht, pero es muy desgarrador, ¿no? Cuando ves la escena final de la película, donde está el niño ahí jugando y de pronto, tu papá se suicidó y su mamá se murió. Joder, o sea, es eso, ¿no? O sea, no hay una diferencia, creo, entre una y otra si lo ponemos desde esa perspectiva. Pero bueno, también como dices, aquí pareciera que este podcast es nuestros sentimientos encontrados con la Facultad de Música y nuestros compañeros y todo, pero digamos, no es tanto eso, pero son experiencias que vivimos, ¿no? Y creo que también todos tienen su postura, está bien, porque tienen el origen de los etnomusicólogos, el origen de los instrumentistas, el origen de los filósofos o de los compositores es distinto. Entonces, sí es, como lo dijimos al principio, es escuchar, pero entender que es complejo definir. Como dijiste, se van
haciendo más difusas estas diferencias, ¿no? Sí, y es multidimensional, depende desde qué punto de vista lo ves. Pero bueno, justo en esa discusión inicia por una cita que ponen de John Blacking, que es este libro, es este autor que escribió el libro de Hay música en el hombre, que es un libro que les recomendamos en el episodio anterior. Y en esta cita, justo John Blacking cuestiona, ¿no?, estas diferencias entre música culta y música popular, pero lo que más, creo que en lo que más hace énfasis y lo que más le da importancia es como, bueno, aquí no hay jerarquías, una no es mejor que la otra, ¿no? Entonces puede que haya diferencias, puede que haya similaridades, puede que cada vez la línea se vuelva más difusa, pero creo que lo más importante es que no hay jerarquías. O sea, una música no va a ser mejor que la otra, ni por su complejidad, ni por su, digamos, influencia o tal, porque hay muchos factores que se juegan y hay muchas formas de interpretarlo. Y, o sea, no sé, yo mismo desde mi experiencia, o sea, antes tenía ciertos prejuicios hacia la música que era sencilla. Pero sí, Pero como que, por ejemplo, ahí me llamó la atención como música sencilla como Panda. Sí, o sea, precisamente como que entré en esta contradicción, ¿no? De que cuando empecé a escuchar mucho música clásica, como que miraba hacia abajo la música que era sencilla, pero como que yo contradiciendo mis propios gustos, mis propios gustos anteriores, y justo como que, no sé, o sea, porque escuchaba una rolita pop y decía como, ay, son 4 acordes, basura, ¿no? Guácala, esos 4 acordes. Pero justo como que me empecé a cuestionar eso de, bueno, hay canciones de 4 acordes que me gustan. Es más, hay canciones de 2 acordes que me gustan. ¿No? O sea, entonces entras en este tipo de contradicciones también, ¿no? Ajá, bueno, ya lo haremos más en el siguiente. Pero ya nada más para ir cerrando. Pues sí pienso que en realidad estos bordes, esta zona limítrofe entre una y otra, van desapareciendo mientras más pensamos con respecto a ello, reflexionamos, y en realidad somos honestos, como lo dije en un principio, o sea, ser honestos, porque tú dijiste, ay, bueno, a mí me gustaba esto, pero ya estoy en una etapa que estoy viendo otras cosas, ya lo voy a negar. Ajá. Pero siempre te va a gustar, o sea, no es que de pronto entras a la academia o conoces a tales personas que admiras y a ellos no les gusta tal cosa o tal género y, no, pues es que está feo, es que está mal. Pero a ti te gusta, o sea, no lo puedes negar. En fin, solamente para ir cerrando estas áreas, desde mi perspectiva, pienso que musicalmente no hay una definición, o sea, no debería haber una definición. Contextualmente sí, y quizá en la forma en cómo lo escuchamos, no es de la música, ¿no? Como dije en un principio, puede ser música pensada, o sea, la cuestión órfica, apolínea, litúrgica, que es que eso ya no lo hablamos, pero lo hablaremos después, que es un canto hacia la divinidad, o música para, ay, mi voz, música para mi Dios, mi religión, lo que yo siento que es importante. Pero bueno, también hay música cristiana, rock cristiano, ¿no? Creo que está en la forma de escucharse, estas diferencias, y cada individuo va a hacerse cargo de cómo va a escuchar lo que escucha y cómo interpreta el sonido. Sí, eso también pasa en la música de la India, fíjate, o sea... Uh-huh. Está en la India existe también, sobre todo en el norte, está toda esta tradición de la música carnática, que es como la música clásica, ¿no? Es la música como la chida, ¿no? O sea, la sublime, la que también es muy espiritual, ¿no? O sea, también tiene como fundamentos religiosos. Y está también la música popular que hacen y está curioso porque va más, o sea, más que popular, es como música como contaminada por Occidente. O sea, es como no es pura, ¿no? No es ajá, pura. es como rap, pop, ¿no? O sea, que hacen en la India y que tiene mucho que ver con
con la música occidental. Ajá. Pero sí tienen también esa división, ¿no? O sea, entre lo que es puro y tradicional y lo que es así como popular y occidentalizado, ¿no? Sí, está muy... Después lo haremos y quizá tarde un poquito eso de hacer el capítulo sobre música hindú, bueno, música india. ¿Cómo se diría? Música de la India. Perdónenme. Pero bueno, sería interesante irlo planeando. Pero bueno, ¿tienes algo más que agregar? Creo que está bastante claro lo que intentamos como decir. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Yo tampoco tengo nada más que decir. Lo dicho está. Y bueno, con esto vamos cerrando nuestro segundo episodio de Encías Sangrantes Podcast. Síganos, como siempre, recién en YouTube, como Encías Sangrantes Podcast. Instagram, como Encías Sangrantes Podcast. Facebook, en Spotify también va a estar ahí. También está ahí, en este momento está Encías Sangrantes Podcast en Spotify, entonces síganos. Y bueno, el próximo episodio, ¿de qué será, Sebastián? El próximo episodio hablaremos sobre el gusto musical, algo igualmente complejo, igualmente vasto, pero vamos a intentar tomar ahí lo que podamos, ¿no? De lo que nos gusta. Entonces, escúchenos en el próximo episodio, suscríbase y síganos. Nos vemos en la próxima.